Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vagas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar de nuevo. Hoy pues vamos a transmitir la palabra del Señor, sabiendo que este día domingo, como siempre, queremos llevar la bendición hasta ustedes. Y quiero hablar acerca de la fragilidad de un pueblo. Y quiero leerles en el libro de los Salmos, capítulo 78, en el versículo 72, versículo 72 de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué hermoso texto. Al leer este pasaje, pues viene a mi mente muchas cosas en cuanto a los tiempos de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En este pasaje podemos entender dos cosas. Primeramente dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. La integridad es todo. Dios dio todo y ha dado todo siempre por su pueblo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dio su propia vida en la cruz del Calvario y lo hizo para la humanidad entera. Estos tiempos son los tiempos que la palabra del Señor nos ha señalado, que verán días peligrosos donde la apostasía crecerá. Y lo segundo dice: los pastoreó con la pericia de sus manos. La palabra pericia aquí es la habilidad, el poder y todo aquello que conlleva a la ternura de Dios, pero también a la mano fuerte de Dios. Leyendo cada pasaje de la palabra del Señor, encontramos entonces que la fragilidad de un pueblo es lo que nos habla el libro de los Salmos, este capítulo 78. Entonces vamos a encontrar que en el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío. Quiero nada más ir mencionando las palabras de cada versículo. Escucha, pueblo mío. Cuando estamos hablando de este capítulo 78 del libro de los Salmos, el capítulo 1 lo refiere así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío. Muchas veces queremos que la gente ponga atención, pero que entienda la palabra del Señor. Dios les recuerda al pueblo de Israel porque vivieron
cosas, pero cosas espirituales, y que lo que vivieron sus antepasados y que hoy quiere Dios que eviten esa incredulidad y esa infidelidad que el pueblo de Israel vivió de acuerdo a este capítulo. Por eso, hoy en día nosotros tenemos que acudir a ese pasado, porque de esa manera vemos las huellas del pueblo de Israel, la experiencia negativa y positiva, lo bueno y lo malo del pueblo de Israel, que hoy en día nosotros tenemos que entender que el peregrinar de Israel en el desierto por 40 años es una figura del pueblo de hoy, de la iglesia, el caminar en el desierto de este mundo. Y todo lo que el pueblo pasó en el Antiguo Testamento, hoy nosotros la vamos a pasar de otra manera. Esto es una figura de que la iglesia debe escudriñar y conocer cómo el pueblo de Israel se desvió y desobedeció. La iglesia de hoy debe evitar de las muchas iglesias. Debe evitar y debe de nominarse como iglesia, pero no como denominación, no como iglesias que han perdido los principios bíblicos, han dejado marcadas las experiencias de la iglesia del Antiguo Testamento, que su incredulidad lo llevó a ser lo que fue, a sufrir el tiempo, sobre todo peregrinando 40 años, porque no obedecieron la palabra de Dios, no se sujetaron a la manera de la palabra, y ellos perdieron los principios bíblicos de la ley. Muchos se han vuelto a sus propios caminos hoy en día y han dejado cada cual por su camino, como las ovejas, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 6. Han dejado el camino, las ovejas se han desviado, se han descarriado. Así que no queremos que la iglesia hoy en día pase por lo mismo. Estamos caminando o navegando o viviendo en medio de un mundo que se ha vuelto vanidoso, materialista, ostentoso, y han dejado la humildad, la santidad, los principios de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dice el versículo 5, y ahí del capítulo 78, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La palabra notificar, que se lo dieran a conocer. Por eso la iglesia de hoy debe evitar lo que muchas iglesias y denominaciones han perdido. Una de ellas es la presencia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes e incrédulos a esa palabra de Dios. No se sujetaron a las normas y principios bíblicos. Muchas de ellas hicieron lo que hicieron. Por eso dice esta palabra, que las notificasen a sus hijos. Es lo que dice. Número 1, es un mandato para todos y para todos los tiempos. Es para los hijos que guarden los principios bíblicos, los preceptos de la palabra de Dios que estableció en un principio. Eso es lo que quiere decir notificar, decirles guárdenla, cúmplanla, vívanla, para que no les pase lo que el pueblo de Israel le pasó en el desierto. Así es que, en segundo lugar, es un mandamiento perpetuo para todos los tiempos, según el versículo
7 del capítulo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio 6, 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Por lo menos 4 lugares donde los padres de hoy en día deben enseñarle a sus hijos, deben instruirlos, que estos preceptos bíblicos puedan quedar en nosotros. Por eso dice que es un mandamiento perpetuo para todos los tiempos, no solamente para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, sino que es para el tiempo de hoy de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Y en esta dispensación, no vamos a hablar de las dispensaciones, pero estamos en la penúltima dispensación, porque pronto vendrá la tribulación y la gran tribulación, y entonces será el lloro y crujir de dientes. Dice: las repetirás a tus hijos. La palabra repetirás es que se los vas a enseñar una y otra y otra y otra vez. No basta con enseñarles una vez. Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa. Aquí hay un papel muy importante de las madres, también de los padres, pero sobre todo las madres. Cuando estuvimos en el vientre de ellas como hijos, desde sus entrañas, las madres tienen que aprender a enseñar a sus hijos cuando van a la iglesia, cuando están en casa, en momentos de descanso, hablarles, tocarlos, y aunque están en las entrañas de su vientre, poderle conducir la alabanza, la oración, y los niños escuchan y ven de esa manera. Cuando ellos ya nacen y cuando ya experimentan este mundo, pueden ver lo que escuchaban, lo que percibían a través de la madre. Pero no solo eso, también ahora que ya viven, enseñarles la palabra, que lo memoricen, que lo aprendan. Yo recuerdo que mi madre de muy niño me enseñaba a persignarme, me enseñó el Padre Nuestro, el Señor mío Jesucristo, y entonces hablaba acerca del ángel de la guarda, y en fin, yo creo que nuestros padres, como eso fue lo que les enseñaron, eso también nos enseñaron a nosotros. Y la madre tiene esa gran responsabilidad de enseñarle cómo amarrarse las agujetas del zapato, cómo abrocharse el botón de la camisa, cómo hacer sus necesidades fisiológicas, cómo bañarse, cómo enjabonarse, en fin. Hay tantas cosas, pero dice: estando en tu casa y andando por el camino. ¿Cuántas veces yo caminé con mi madre en los caminos rurales para ir a vender carne, frutas, verduras? Y como dije en el pasaje anterior, o en el mensaje anterior, yo fui burritero. Es decir, yo manejaba los burros porque eran los que llevaban la carga. Y entonces mi madre en el camino me decía: vamos a pedirle a Dios para que se venda todo lo que llevamos. Y entonces rezábamos el Padre Nuestro. Decía mi madre: vamos a persignarnos para echarnos la bendición, que Dios nos bendiga. Y nos persignábamos. Y en el camino, cuando el peligro acechaba, nosotros empezábamos a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezábamos a rezar. Entonces mi madre me enseñaba en todas partes, y por eso los padres debemos enseñarles cuando vamos en el camión, cuando vamos en el coche, cuando vamos en la motocicleta, cuando vamos a pie por ahí, no sé, pero dice: estando en tu casa y estando por el camino, por donde vayamos, enseñarles: mira, aquí está la iglesia, mira, aquí se hace esto, mira, aquí se hace aquello, pero siempre conducir a nuestros hijos por el camino correcto. Y dice: y al acostarte. Yo también, mi madre me enseñaba que yo tenía que rezar mi Padre Nuestro y persignarme antes de irme a acostar y cuando yo me levantaba. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra, leer con ellos la palabra, celebrar nuestro altar familiar, reunirnos, ver quién lee la Biblia, quién la explica
quién canta unos coros, quién dirige la oración. Si tienes uno, dos o más hijos, tienes que reunirte. O si eres nada más el matrimonio, como un matrimonio. Dice, al levantarte, al acostarte. Es lo que dice. Y cuando te levantes, el cuarto punto. Y cuando te levantes. Yo recuerdo que antes de abrir la puerta, mi madre se persignaba. Digo, la puerta de la casa. Entonces, padres y madres, tenemos el deber, la obligación de enseñarle a nuestros hijos los principios bíblicos. Hoy en día, con eso de la identidad de géneros y de las nuevas enseñanzas que hoy se están impartiendo en las escuelas, y cosa de que los pedagogos filosóficos, socialistas, comunistas, y que nuestro gobierno hoy ha apoyado eso. Tenemos que tener mucho cuidado para que nuestros hijos conozcan los principios bíblicos y tengan cómo defenderse y no se equivoquen y se confundan con lo que la educación hoy está implantando y que no la vamos a discutir. Así que, en tercer lugar, quiero ver también, según el versículo 8 del capítulo 78, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, yo quiero ver esto, que no sean como sus padres. Aquellos padres que perdieron el principio bíblico, que perdieron el temor de Jehová, que perdieron el temor de Dios. En primer lugar, se exhorta a no seguir los pasos erróneos, equívocos de nuestros padres, de nuestros antepasados, que perdieron el camino espiritual, que nosotros tenemos que aprender. Como dijo David, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que yo aprenda a escudriñar las escrituras. Que yo aprenda a caminar en los principios bíblicos que son la palabra de eternidad y la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que el hombre puede tener mucho conocimiento, mucha filosofía, puede tener mucha imaginación, pero jamás, y eso se lo puedo debatir cualquier científico, jamás alcanzará en el conocimiento de Dios, que Él conoce el universo, que Él conoce las galaxias, que Él conoce todo movimiento del espacio. Y el hombre está muy limitado, apenas ha llegado a la luna, y más allá con sus aparatos, pero jamás llegará a conocer los miles de sistemas solares que existen en una sola galaxia, porque no viviría para conocerla, menos para contarla. Así que jamás el hombre ha podido hacer una planta natural. Hay muchas cosas que el hombre ha hecho y ha inventado, y sobre todo la tecnología científica de hoy en día en cuanto a la electrónica y lo demás, pero el conocimiento universal de Dios, infinito de Dios, el hombre no le llega ni siquiera en la primera uña de su pie, menos en su calcañal. Hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Y se los digo y se los repito hoy y siempre. En segundo lugar, hoy la iglesia debe tener cuidado a no caer en las prácticas de la moralidad, sobre todo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las denominaciones o comunidades religiosas se han apartado de los principios bíblicos, permitiendo brujería, hechicería, permitiendo la metafísica, permitiendo el hombre natural de hoy en día,
que meta sus ideas sobrenaturales, espirituales, pero malignas. Hoy en día no podemos entrar con la micromancia y la macromancia, ni nada de eso. Hoy en día tenemos que hablar la palabra. Hoy en día no podemos, permítame despejarme para que me vean bien los ojos. Miren, hoy en día hay iglesias, pastores y ministros que se han vuelto materialistas, que han metido el paganismo en las iglesias, la vanidad en aquellos que quieren vestir y que quieren ser y vivir conforme a la moda y conforme al paganismo, al modernismo, a la vanidad de este mundo. Sí, se lo estoy diciendo yo, Pablo Corzo Méndez, porque la Biblia me lo dice, que vendrán días peligrosos, donde el hombre le llamará bueno lo malo, y lo malo le llamará bueno. Quiero seguir con el tema y decirles, amigos y hermanos que nos escuchan, el tiempo no me va a ser suficiente. Algunos errores que han causado la ruina de la iglesia en su vida espiritual, quiero señalar en primer lugar, por parte de los líderes de las iglesias, no han advertido a sus diáconos, a sus líderes, a sus laicos, de aquellos que están imitando hoy en día y practicando lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que tuviésemos cuidado no hacerlo. Pastores quieren hacerse ricos. Pastores quieren explotar a las iglesias. Pastores que andan vendiendo el mensaje, la palabra. Pastores que tienen que poner, evangelistas que tienen que dictar una cifra, una cantidad y poner condiciones para ir a predicar. Ya no pueden ir por su propia cuenta, por sus propios pies. No van por amor a las almas, no van por amor a la iglesia, van por amor al dinero, van por amor a la comodidad. Y muchos no predican la palabra con denuedo, guiados por el Espíritu Santo, sino por la malicia y guiados por el paganismo y la vanidad de este mundo. Tengan cuidado, porque con toda iglesia se van a ir al infierno. Iglesias que son paganas, que han dejado entrar el mundo en sus iglesias, de por sí que está, pero que la están practicando y propagando y viviéndolo, con todo y ministros y pastores se van a ir al infierno. Perdonen que yo les hable así, pero tienen que tener cuidado y regresar a la senda antigua, no como el pueblo de Israel que se perdió. Así que hoy en día han practicado y han enseñado no solamente la liturgia, la música. Hoy en día veo los carteles con mucha tristeza, pastores. Veo los carteles con los protagonistas, con los artistas, con los cantantes, con los músicos, pero no aparece la palabra de Dios, no aparece la palabra de arrebatamiento, no aparece la palabra de pecado, no aparece la palabra que exhorta, que redarguya, no aparece ningún texto bíblico. Aparecen los grandes nombres de los artistas y predicadores y protagonistas, pero no aparece el temor de Dios ahí. Jóvenes, les exhorto, tengan cuidado que hay eventos religiosos llegan. Busquen la palabra del Señor. Otro punto de ese texto es que han dejado de hacer la revelación real del Nuevo Testamento que Cristo vino a mostrar en la cruz del Calvario y que vino a derramar su Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados por Él. Son los principios apostólicos que nosotros tenemos que practicar y vivir. Quiero decirles que la única fuente de vida de la iglesia la vamos a encontrar en la verdad. Les quiero citar este último pasaje porque el tiempo ya no me dio. De Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre ese fundamento, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es ese pueblo, según el Salmo 78, se perdió porque desobedeció, se perdió porque dejó de predicar la palabra, se perdió porque dejó de tener temor de Dios, se perdió porque dejó de obedecer los mandatos divinos y se involucraron con la idolatría, con el paganismo, con la fornicación, con el adulterio. Los hijos de los patriarcas, los príncipes tenían, dice Nehemías y Esdras, hasta 10, 8 mujeres, 12 mujeres extranjeras, y dejaron los orígenes de la palabra, la realeza del pueblo de Israel. Hoy en día han querido manifestarse en la iglesia hombres teniendo 2 mujeres, teniendo concubinas, queridas o queridos, amantes. Han querido vivir una vida santa, pero sin buscar el ayuno, en ayuno y oración, la presencia divina, sin buscar la llenura del Espíritu Santo. Nosotros los pastores, porque dentro de ellos estoy yo, hemos sido tentados, hemos sido provocados, y no crea, somos seres humanos y también tenemos nuestro corazón y somos débiles en la carne, pero para eso está el poder de la palabra y del Espíritu Santo, que nos llama y nos redarguye y arrepentirnos y pedir perdón a quienes hemos ofendido. Por esa razón, el pueblo de Israel se perdió, desconoció los mandatos divinos y se fue practicando las cosas paganas de los pueblos idólatras y paganos. Hoy en día, iglesia, quiero invitarte que de acuerdo a esta palabra, dice edificaos, la palabra edificaos, que construyamos sobre ese fundamento, que crezcamos en el fundamento de la palabra, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra, la doctrina, los ejemplos que ellos nos dejaron. Jesús los mandó a predicar y no les dijo, cómprense un carro, hagan un ahorro, lleven su bolsa de dinero, lleven su maletín lleno de ropas, lleven alimentos suficientes. No, no os proveáis de 2 túnicas, de calzados. No os proveáis de esto ni de aquello. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y Dios proveerá si comen las aves que nos vamos a comer nosotros. Si visten los lirios del campo, con lo mejor que Dios nos va a dar una vestidura, va a proveer de nosotros. En fin, quiero ir culminando con esta palabra. Y dice, sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas y apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos dejar el Nuevo Testamento sin caminar en el Antiguo Testamento. No podemos dejar el Antiguo Testamento para llevar el Nuevo Testamento. Podemos predicar porque en el Antiguo Testamento están los preceptos, está la historia, las huellas de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Están escritos las cosas que convienen y las cosas que no convienen. Por eso es necesario que hoy la iglesia pueda echar un vistazo en el Antiguo Testamento y ver que Dios castigó todos los pecados que Dios castigó y que no dejó impune, pero por su misericordia y por su amor. Hoy en día, Él sigue siendo el Dios misericordioso, el Dios perdonador. Él quiere perdonar tus pecados. Me quedé en el punto 3 de 8 puntos, pero quiero invitar a los pastores, a los predicadores, a los miembros de las iglesias. Si en tu iglesia no se predica el pecado, no se predica la santidad, no se practica el ayuno y la oración, la lectura de la Biblia, salte de esa iglesia y busca una iglesia donde realmente se predique la verdad, donde se predique la senda antigua, donde se predique la Biblia. Hermanos ministros, arrepiéntete si eres uno de los que se ha convertido en un vividor del Evangelio.
Tienes que vivir por amor, por gracia, y tienes que demostrar, dando todo, si es necesario, tu propia vida, para que las almas se salven, no para que vivas con comodidades y tengas grandes cosas. Cristo nació en un pesebre, y fue su padre un carpintero, y fue un hombre digno de ser llamado el Cordero de Dios, que dio su vida por ti y por mí. Si alguno de los miembros de las iglesias que me están escuchando, no te estoy pidiendo que te salgas de tu iglesia, te estoy pidiendo que si no predican la verdad, busca un lugar donde se predique la verdad. Pero si ahí en tu iglesia te redarguyen, te exhortan, te hablan, ahí es una iglesia donde debes permanecer hasta que Cristo venga o hasta que te mueras, que el Señor se llame a su presencia. Quiero dar gracias a Dios por ello. Dios les bendiga y gracias por la paciencia. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Permite que hasta donde alcanzamos y logramos abarcar de este capítulo tan hermoso, Señor, donde nos exhortas y nos adviertes para no vivir como vivieron nuestros padres, cometiendo tantos pecados, tantas desobediencias, donde, Señor, es trágico hablar de esto, pero también pedirte que tengas misericordia de nosotros, hoy, tu pueblo, tu iglesia, que estamos viviendo, Señor, como un pueblo frágil. Podemos tener caídas y no estamos exentos de eso. Líbranos y ayúdanos. Señor, si hemos cometido un pecado, perdónanos, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos a restaurar nuestra vida. Ayúdanos a levantarnos y a poder caminar firmes y fieles en tu palabra, en los preceptos, en los principios de tu palabra sagrada. Muchas gracias te doy, Señor, porque yo sé que somos pueblo frágil, pero solamente en tu palabra podemos encontrar la fortaleza. Solamente en ti, a través de tu Espíritu Santo, podemos encontrar la ayuda divina. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí. Me